Reaccionando. Es muy interesante este punto porque me parece que combina diferentes aristas que es importantísimo resaltar y poner sobre la mesa. Uno, el gobierno mexicano está apostando, o sea, la principal apuesta del gobierno mexicano es que Estados Unidos no expulse a los inmigrantes que trabajan ya formalmente en su economía. Si checamos el discurso de Donald Trump, el discurso de Marcelo Ebrard el lunes inmediatamente posterior al anuncio de los aranceles y de la cuestión migratoria de Trump en la conferencia mañanera de la presidenta, y escuchamos la exposición que da el secretario de Economía sobre por qué esta cuestión arancelaria conectada, como hizo Trump, con el fenómeno migratorio, es un golpe principalmente para Estados Unidos, porque la mano de obra migrante es un motor fundamental de la economía estadounidense. Podemos entender que el discurso del gobierno mexicano tiende a tratar de convencer a Estados Unidos de que no se puede deshacer así como así de la migración latinoamericana en general y mexicana en particular, porque no le conviene económicamente. Y reivindicando, la propia presidenta lo dijo a lo largo de toda esa primera semana, reivindicando el valor económico de la mano de obra latinoamericana en Estados Unidos. Es decir, la primera aduana del gobierno mexicano en este asunto es: no los puedes expulsar porque te sirven, te son útiles económicamente. Y tenemos que pensar en un plan, así lo planteó la presidenta, para que entiendan que esta migración es una fuerza económica sustancial para Estados Unidos. Dos, yo no veo, a partir de esta noción, yo no veo, y lo digo con toda honestidad, y a lo mejor puedo estar desinformado en ese sentido, pero yo no veo en la sociedad mexicana ni en los medios un fenómeno de criminalización o de estigmatización de la migración centroamericana. Les pongo un ejemplo llano y absolutamente pueril, pero que a mí me parece periodísticamente sustancial. En diciembre, prácticamente en toda la nación, hay una tradición de los Reyes Magos, la gente que se disfraza de Reyes Magos para que los niños se tomen foto, y las ves en todos los parques, en todas las plazas de todo el país. Y no sé si ustedes tuvieron la curiosidad de observarlo, pero yo sí. Uno de los Reyes Magos es de piel morena, es afrodescendiente. Sí, Y veíamos, yo lo veía, que antes este personaje era interpretado por un mexicano pintado de negro. Esta vez no, eran migrantes. Y tuve la curiosidad de acercarme a la feria que está a un lado de la alcaldía Cuauhtémoc y observar cuántos migrantes, principalmente de origen haitiano y nicaragüense y salvadoreño, estaban trabajando en esa actividad. Y conté por lo menos 300 migrantes que estaban formalmente trabajando en ese asunto. Puedes llamarlo clasismo, puedes llamarlo racismo, puedes llamarlo como quieras, pero era un fenómeno que estaba ahí y la gente lo aceptaba y se tomaban la foto con estos migrantes y los asumían como parte de una nueva dinámica y de una nueva cultura social. Eso, desde mi punto de vista, no sé si está sesgado o no, eso es absorción de migrantes, eso es adopción de una nueva realidad por parte de la sociedad mexicana. Te digo, es un ejemplo muy pueril, pero la verdad es que a mí me pareció muy importante porque dije, pues estos ya están completamente integrados a la sociedad mexicana y nadie les hacía el feo, ¿eh? Yo no lo vi. Entonces, lo que sí creo es que hace falta, lo dije hace un ratito, un estudio que nos permita entender hasta dónde la sociedad mexicana en este momento y con esta crisis migratoria evidente y real responde de manera humanitaria o de manera clasista o de manera racista o de manera estigmatizante a este fenómeno. Y nos surge ese estudio porque también nos va a permitir entender qué tanto estamos comprometidos con esta lógica migratoria que nos afecta a todos.
Y un tercer punto que me parece muy importante resaltar también, a partir de lo que tú comentas, Antonio, yo sí creo que hay un cambio en la dinámica de Estado a partir de 2018. Lo veo y lo noto en función de dos elementos. Efectivamente, el trabajo de Garduño, Francisco Garduño, creo que se llama, el responsable de migración, El delegado, es sí. es muy, muy deficiente y ha sido quizá uno de los más graves fallos de la cuarta transformación, sobre todo tomando en cuenta la terrible tragedia que ocurrió en la estación migratoria donde fallecieron migrantes. Pero también creo que el gobierno mexicano en general y la sociedad mexicana en su conjunto sí han respondido positivamente a este fenómeno de manera humanitaria, humanista y de manera distinta de cómo ha respondido la sociedad estadounidense. Independientemente de que pueda haber estratos sociales donde la migración sea un estigma pernicioso o negativo, me parece que en su conjunto el país ha respondido muy positivamente con solidaridad y con humanismo a este fenómeno. Yo creo que ahí sí, a diferencia de naciones como Estados Unidos o incluso Canadá, incluso a diferencia de otros fenómenos migratorios como el que he tenido oportunidad de observar, como el europeo, donde llega la migración africana a puntos migratorios en España, en Francia, en Marruecos, en Ceuta, en el territorio español, en África. Me parece que la respuesta social en general en México es absolutamente positiva y absolutamente digna de reconocimiento, a diferencia de Europa, de la población europea que ve a la migración en general como algo peligroso, algo pernicioso, algo grave. En México no, creo yo, en general, digamos en mayoría, no ocurre así, ¿no? No se Una escucha. pregunta, Mili, perdón. Tenemos 4 minutos. Rápido, perdón. ¿Qué Ustedes piensas? si quieren, pueden abrir otro chat y Sí, continuamos para que Sí, no. sí, perdón. Guillermo, ¿qué piensas de el papel que está jugando, por ejemplo, eh, este país que está recibiendo migrantes en América Latina y que se está abriendo como una cárcel al estilo Guantánamo, este, por las políticas de Donald Trump, que se está poniendo, es Honduras, ¿no? No, El Salvador. Perdón, sí, cierto, El Salvador, sí, El Salvador, que se está poniendo como la cárcel de Estados Unidos, al estilo Guantánamo, por un lado, y por el otro, ¿crees que el discurso antisocialista en concreto, con Venezuela y con Cuba y con Nicaragua, que maneja Trump, no lo dice así, pero dice que esos tres países son los responsables de la migración de América Latina a Estados Unidos? Es una posición política porque implica criminalizar los proyectos fuera del neoliberalismo y del capitalismo en sí, ¿no? Eso, muy, muy particular. Gracias. Mira, yo creo que esa es la diferencia notoria entre lo que está haciendo México y lo que está haciendo El Salvador. El entender que el fenómeno migratorio y la expulsión de migrantes de Estados Unidos conlleva una serie de aristas que no se pueden unificar en una decisión de Estado. Muchos migrantes presos en Estados Unidos, tenemos el dato preciso de esa realidad, han sido condenados injustamente debido a un sistema judicial que criminaliza la raza, criminaliza el origen, criminaliza la ascendencia étnica. Y es evidente que el gobierno mexicano no quiere ser parte de este asunto. Y también me parece que El Salvador, en este caso el gobierno de Nayib Bukele, está jugando a congraciarse con Estados Unidos para obtener ventajas económicas y políticas de una circunstancia humanitaria que no debería ser atendida desde la criminalización ni desde la circunstancia de autoridad ni policíaca. Y me parece que otros países como Honduras, la presidenta Xiomara Castro fue muy enfática. Si no vemos condiciones humanitarias en el retorno de migrantes,
pues nosotros vamos a considerar la posibilidad de desmantelar las estaciones militares que tiene Estados Unidos en nuestro territorio. Entonces, ese tipo de posturas chocan y se contrastan pues, con las que vemos en el caso de El Salvador, ¿no? Y hay que analizarlas en su justa dimensión. Pues muchas gracias, doctor Luis Guillermo. Ha sido un gusto y con mucho placer vamos a estar trabajando este portal. Eh, el doctor es un agente que se especializa también en platicar historias. Así es que estaremos siguiéndote y leyéndote. Y Les voy a muchas compa- gracias por tu tiempo. Les voy a compartir una nota que escribí sobre la migración europea para que tengan un poco de base de esto que les comentaba al final, ¿no? Sí, Así la recibimos. Gracias por tu tiempo. muchas gracias, Guillermo. Gracias, Antonio Minerva. Saludos. Abrazo. Listo. Ya está. Pues la estoy grabando, pero